Sí, ¿Cómo se Positivo, escucha? profesor. Perfecto, perfecto. Bien, vamos de una vez a lo que vinimos. Dame un segundito. Vamos a compartir aquí. Bien. En la clase pasada, ¿verdad? En el intro, yo le hablé más o menos de cómo íbamos a estar trabajando, que era lo que se quería lograr. Como tal, hablamos un poquito de la IA, mencioné algunos hitos históricos de dónde surge la palabra de la inteligencia artificial, donde nos encontramos hoy en día, y cuáles son los objetivos como tal eh, de esta materia. Entonces, ¿qué pasa? Yo en uno de los, cuando estábamos hablando, yo mencioné el término de Machine Learning, que tenía algoritmos supervisados y algoritmos no supervisados, donde yo le indicaba que en lo que son supervisados tienen etiquetas y los no supervisados no tienen etiquetas. Es decir, que los no supervisados realmente no saben si yo quiero una clasificación de perro y gato, él no sabe ni quién es un perro ni quién es un gato, porque yo no se lo digo. Pero no supervisados, cuando yo quiero saber cuándo es un perro y cuándo es un gato, yo le paso las características, digo, característica 1, la 2, la 3, y luego mira, cuando tiene eso es un perro, cuando tiene esta característica es un gato. Entonces luego él aprende a partir de ahí. No, muchas veces no me gusta utilizar la palabra aprender en inteligencia artificial, la verdad, porque yo más bien digo, él se entrena. Él se entrena y luego de que se entrena, entonces ahí puede buscar los patrones, porque al final esto es cálculo de distancia. Entonces, parte importante que tenemos nosotros de manejar cuando hablamos de Machine Learning es entender, como yo le decía en una primera clase, que una de las herramientas, una de las ramas de la inteligencia artificial, que permite que las computadoras aprendan patrones a partir de los datos. Recuerde que yo le decía que los datos es la parte más importante. Ahí que usted pierde el 70% de su tiempo preparando sus datos para ese modelo de Machine Learning. Si los datos que usted prepara no son los correctos, no están estandarizados en caso de que lo necesiten, normalizados en caso de que lo necesiten, que por eso yo le mandé varios videos por el grupo, que espero que lo hayan visto, pero como veo, por el grupo también me doy cuenta que si no han visto el primer video de la clase, menos van a ver esos videos que yo envié por ahí, pero eso no son mi problema. Yo cumplo con enviárselo, ya es decisión suya, de ahí para allá. Entonces, ¿qué pasa? Como está esa parte de que yo le comentaba de eso de los algoritmos, es necesario que usted aprenda el tema de manipularlo, por lo menos de transformar ciertos datos cuando tenga valores nulos, que es, de verdad se lo digo, los NA para los modelos de Machine Learning mayormente no te lo va a aceptar. Errores, por ejemplo, en fecha, que usted tenga como un string o valores numéricos, no te lo va a aceptar. Entonces siempre te va a dar problemas cuando tú no tienes tipo de dato correcto o tienes errores en algunas columnas. Entonces por eso casi siempre es que uno tiene que normalizar. También cuando uno estandariza, suele pasar mucho también. Si yo no estandarizo, no normalizo la data, quizás yo entreno un modelo y el modelo me dice que tiene un 90% de la data o de accuracy, de que te está prediciendo bien, y realmente no es así. ¿Por qué? Porque usted lo sobreentrenó, o quizás yo tenía, por ejemplo, un rango, vamos a suponer, de producción en dinero. La mayoría de data, la producción era de 0 a 100. Y yo tengo como un 15% de la data que ganaban por encima de los 20,000. Quizás ese 15% de esa data me va a colocar una media de esto que no es la realidad. Entonces, por eso es importante usted analizar. O sea, el modelo de Machine Learning, construirlo, eso es un paso a paso, sin importar el algoritmo que usted vaya a utilizar. Es lo mismo prácticamente en todos. Lo único que cambia es el nombre del algoritmo, que algunos algoritmos tienen un parámetro, otros tienen otro, pero al final de la jornada es lo mismo. Te va a hacer lo mismo en todos. Los métodos a utilizar, que luego yo lo voy a mandar a investigar sobre eso, y también vamos a utilizar algunos. Bueno, de los videos que yo voy a ir mandando en la semana, ahí yo explico siempre diferentes métodos. Esos métodos, que validación cruzada, que estandarización, que normalización,
Eso se usa prácticamente en todos los algoritmos. O sea, no es de que si yo te dije que yo utilicé validación cruzada y te digo que para mejorar el tema del entrenamiento, no es propio de la regresión lineal. Porque ¿qué es lo que yo hago? Capturo la data en el paso 1, hago el proceso ETL de esa data para limpiarla, la cargo al modelo, y una vez que están cargando el modelo, aquí voy a tener entrenamiento, voy a tener testing, o sea, voy a hacer test, voy a validar ese modelo. En caso de que necesite, puedo regresar a entrenar de nuevo o a testear, o puedo regresar a cargar o a cargar los diferentes parámetros del nuevo modelo, o puedo regresar a este paso de aquí y voy a repetir todo esto, o puedo regresar a la fuente original. Todo va a depender del problema que yo vea que me está presentando la data, o qué tan lejos de la realidad está. Si yo me fui aquí al training otra vez a tunear ciertos parámetros y yo veo que no mejora y según mi experiencia debería funcionar, bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir analizando a profundidad. Por eso yo le digo que a veces se pierde mucho tiempo, porque al final tú vas a tener lo mismo en los modelos. Usted va a ver que todos los modelos van a tener un punto fit, que es el método que usted va a utilizar para entrenar. Usted va a tener un punto predict, que va a ser el método para el tema del entrenamiento, y el punto score mayormente, que es para usted saber el accuracy, o sea, qué también o qué también predice ese modelo. Si usted hizo un buen entrenamiento o no hizo un buen entrenamiento. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al final, cada modelo, como yo le comentaba, va a tener muchos parámetros diferentes, que es la parte que le va a tocar a usted con el tema del tuneo. En los algoritmos supervisados no se hace tanto tuning como en los algoritmos no supervisados. En los no supervisados, mayormente que uno como que usa más los parámetros que contiene ese modelo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que al final yo le decía, son ecuaciones matemáticas. Este tipo de inteligencia artificial es matemática pura, que eso es lo que lo hace bonito, porque son cosas que usted puede saber. Entonces, ¿por qué es importante yo trabajar con Machine Learning hoy en día? Que la gente le llama inteligencia, por eso yo le decía, la gente le llama inteligencia artificial a todo. Pero, vamos a decirlo así, muchas veces tú estás trabajando con Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, obviamente, y usted puede tratar a través de la Machine Learning convertir los datos en información accionable. ¿Qué usted puede hacer? Detectar comportamientos como fraude, anomalías, predecir resultados como de ventas, riesgos, si me pueden demandar, automatizar tareas, como te voy a recomendar algo, voy a clasificar, voy a hacer un diagnóstico. Puedo construir sistemas inteligentes como asistentes virtuales. Entonces, al final de la jornada, yo puedo resumirte a ti el Machine Learning en 3 pasos sencillos. Yo voy a tener, como le dije, training, voy a tener aprendizaje y voy a tener predicción. Eso es lo que yo voy a tener. O sea, cuando yo te hablo de eso, en el entrenamiento se alimenta el algoritmo con los datos históricos y las etiquetas, si lo voy a utilizar con etiquetas. Y en el aprendizaje, el algoritmo va a buscar patrones matemáticos dentro de los datos. Eso es lo que yo voy a hacer. Y ya la predicción, ¿verdad? Una vez entrenado, puede predecir o clasificar nuevos datos no vistos. Entonces, como yo le decía, yo voy a tener supervisado y no supervisado. Ahora, dentro de lo supervisado, usted tiene que entender también que usted va a tener uno de clasificación y puede ser también de regresión, uno de regresión. Mayormente uno se utiliza para predecir cosas, o sea, los precios de una casa, si me hacen un fraude o no, y otro para clasificar cosas. Un correo es spam o no es spam. Entonces, dentro de los algoritmos típicos que tú vas a tener aquí en los supervisados, regresión lineal, uno de los más famosos y más simples. Pero dentro de la regresión puede ser regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, puede ser regresión logística. Pero al final sigue siendo regresión. Uno de los más completos de los algoritmos no supervisados, árboles de decisión. Que también, ¿verdad? Yo le estaré mandando videos sobre eso. Nada más explicándole ese algoritmo como tal. Por ejemplo, esta semana usted va a tener el KNN. Nos digo esta semana mañana. Paso por paso, llevándolo a un ejemplo de la vida real, explicando un algoritmo del KNN.
O yo te voy a mostrar, por ejemplo, cómo funciona la regresión lineal y los métodos que yo tendría que aprender a utilizar. Parte importante de esto, como le mencionaba, que de las cosas que debe tener como la regresión logística, ahí también tú tienes el SVM, uno de los más utilizados también, Support Vector Machine. Entonces, dentro de los no supervisados, que mayormente ¿qué es lo que va a buscar? Cuando digo no supervisados, es que no tienen etiqueta. Mayormente, ¿qué es lo que te van a hacer esto? Agruparte el cliente, detectar anomalías. Lo más famoso, Cummins, que de ahí también usted va a tener un videito yo explicándole ese algoritmo específico. El PCA, también es bien interesante. Namecheap, Affinity Propagation, DBSCAN, hay muchísimo. Ya el aprendizaje por esfuerzo, ya es otra cosa, porque ya está hablando de robots, sistemas de recomendación, juego con ajedrez, son otro tipo de proyectos que se hacen ahí. Ahora, ¿cuál es el proceso completo de un proyecto de Machine Learning? Lo primero que usted tiene que hacer, el primer paso, definir el problema. O sea, ¿qué es lo que usted quiere resolver? ¿Cuál es la problemática? O sea, una vez que usted tiene el problema bien definido, usted va a recopilar y a entender los datos. Ok, ya yo tengo mi problema. ¿Dónde yo puedo conseguir esos datos? Ahora yo tengo que tratar de entender cada columna de esos datos, qué significa. Luego paso a la parte de limpiar y transformar los datos. Y luego una vez que yo tengo los datos seleccionados, entonces en base a eso, ya con el objetivo claro, yo selecciono qué algoritmo voy a utilizar, qué modelo. Una vez que yo digo, mira, va a ser KNN, va a ser regresión logística, va a ser Cummins, lo que usted quiera, procedo al entrenamiento de ese modelo. Luego voy a evaluar ese modelo. Luego voy a ajustar los hiperparámetros en caso de que sea necesario. Si ya todo va bien, entonces lo voy a desplegar y ya voy a estar con un constante monitoreo para mejorarlo. Entonces, eso mayormente lo que uno intenta hacer con el tema de Machine Learning. Entonces, hay uno que es el que vamos a ver hoy, que yo digo, mira, ese es uno de los más sencillos, porque tiene una formulita que dice Y es igual a X, bueno, está bien, espérense. Y es igual a X más B. Esa es la formulita de eso. Donde X es una variable independiente y Y viene siendo la variable dependiente. ¿Qué significa eso? Asumiendo que vamos a tener una línea recta, Y va a ser el valor que usted quiere predecir. X va a ser las características, es decir, a través de quién usted va a predecir a Y, mayormente. Entonces, este A de aquí, que viene siendo el coeficiente, el slope, indica cuando cambia Y. ¿Cuánto cambia Y por cada unidad que cambia X? Por ejemplo, si A es 3, significa que por cada aumento en 1 de X, Y aumenta en 3 unidades. O sea, te va a decir qué tanto va a cambiar el valor de Y. Entonces aquí el intercepto que viene siendo B, ese valor de Y cuando X igual a 0. Si yo no tengo característica, entonces el valor que yo tenga con B va a ser el valor de Y. Mayormente. Entonces, al final, ese algoritmo que usted está viendo ahí, alguien dijo, ok, vamos a hacer usar una fórmula. Fíjense en que esta formulita que yo tengo aquí es un despeje de una ecuación. Por eso que se le decía, bueno, antes le metían esa presión a uno, de que tiene que ser un experto en cálculo y álgebra lineal. No es que no tenga que saber, pero sí, vamos a decirlo así. Es más, cuando tú quieres crear tus propios algoritmos, sí, tú tienes que ser un experto en álgebra lineal, cálculo y estadística. La verdad que es así. Dígame, Mariela. Profe, me voy a tener que salir del encuentro porque voy a salir de mi trabajo. Yo vivo muy retirado de mi trabajo y No hay pago problema, no hay pasaje. problema. No se preocupe que siempre No, grabamos y por si luego pasa, colgamos. listo. Ok, está bien. Gracias. Entonces, miren acá. Hay una parte interesante
de que, por ejemplo, con el tema que yo le decía de la pendiente independiente, hay una parte interesante que es que a través de esto, de estas variables, como yo le comentaba, a alguien se le ocurrió y dijo, por acá yo puedo buscar distancia aquí, o puedo buscar distancia entre patrones y hacer predicciones. Y es una ecuación simple. Fíjense que ya existe un algoritmo en Python, que por eso que dicen que Python es el lenguaje de los esteroides. Ya existe una ecuación en Python que te dice lo que es una regresión lineal. Así se llama, linear regression. A una regresión lineal, es un algoritmo. Pero si usted me dice a mi profe en JavaScript, yo lo puedo hacer, yo digo, sí, es matemática. Profe, en C#, sí, es matemática. Incluso yo tengo un video colgado en YouTube que yo le explicaba cómo yo lo estaba haciendo incluso manual con Python. O sea, la fórmula que me dice, porque al final todo lo que está buscando, la cuadrados medios aquí, la reducción de distancia, mínimos cuadrados, mayormente la fórmula que se llama así, error cuadrático medio, que mayormente lo que está buscando, la suma de qué? De y sub i. Entonces, ¿qué es lo que te hace? La distancia de un punto a otro te la resta y lo eleva al cuadrado. Ya, eso es lo que hace. Ya. Y eso te va a ayudar a ti a obtener una línea que pase lo más cerca posible de todos los puntos. Al final de la jornada, eso es lo que te va a hacer. Y el algoritmo lo que va a estar ajustando el valor de A y el valor de B. Por eso yo le decía que una vez que yo sé la matemática que está detrás, que, bueno, como ya materia no tiene una parte así de que teórica extensa, uno no se mete de que a la matemática como tal de los algoritmos, pero uno pudiese hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante también entender la matemática que hay detrás de estos algoritmos. No está de más, porque esto es matemática pura. Pero bien, si nos vamos al algoritmo como tal, ejemplo, y aquí yo quiero trabajar. A ver. Con eso no hay problema, Ángel, con el tema de los grupos. Simplemente yo lo vuelvo y lo reviso otra vez. Si tú te registraste a tiempo, obviamente, yo simplemente corrijo eso y ya, y la tarea te aparece. Y los demás que todavía no aparecían en grupo era porque seguro no se habían registrado, en la hoja que yo mandé. Y obviamente yo le dije a ustedes cuando yo le envié que en una semana tenían que completarla. Entonces yo le di una semana, luego lo creé los grupos en plataforma. Entonces el que no aparece en grupo es porque realmente no se registró a tiempo. Ya tu caso sería que quizás yo cometí un error y te agregué en otro grupo y simplemente es, si te anotaste a tiempo, entonces ya otra vez vuelvo y lo reviso. Con eso no va a haber problema. Pero fíjense que todavía por el grupo estamos preguntando que yo no tengo grupo. Y en la primera clase, lo primero que yo dije, no estoy preguntando, usted agarra y se anota en hojita. Para eso hicimos hojita. Usted ve un espacio vacío, usted se anota ahí, se une al grupo de WhatsApp. Y lo mismo le digo otra vez lo que le dije el primer día. No hay que tomar lucha con gente. Usted se unió a un grupo de WhatsApp, bueno, creó un grupo, luego uno de los compañeros nunca aparece, simplemente tenemos el informe, me etiqueta por el grupo, profe, le tengo que decir algo, pero me etiqueta por el grupo, casi nunca respondo los mensajes privados. Y entonces en ese momento, si yo le digo ok, entonces ahí tú me escribe, donde yo voy a ver el mensaje que usted me va a enviar, y ahí no se preocupe que movemos a la persona de su grupo que no estén trabajando. Y yo le garantizo que la materia se le va a complicar. Se le complica. ¿Por qué? Porque hay varias prácticas que son un poco extensas, que, ¿verdad? Mientras más somos, mejor. Porque ahora vamos a comenzar. Usted se fija, yo no estaba poniendo tanta cosa en plataforma porque quería poner estos puntos primero, porque yo no voy a llenar las plataformas de tareas teóricas. No, vamos a hacer tareas prácticas. Entonces, a eso que vamos. Pero bien. Entonces, aquí tomando en cuenta este tema, no se preocupe ahí, Ángel, que ya entre hoy y mañana usted va a aparecer bien. Y le voy a dar otro chequeado a las hojas para los grupos que yo no he registrado, entonces volverlo a registrar, lo que falten. Bien, ya todo el mundo sabe el tema de pandas.
sabe que para... Y aquí también vamos a trabajar con otra librería que se llama NumPy. Porque con NumPy vamos a trabajar los algoritmos que nosotros vayamos necesitando. Esa es una de las ventajas de nosotros trabajar, por ejemplo, ya con un algoritmo que usted tenga ahí preestablecido. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasa? Hay una parte interesante con estos temas de la data que ya te lo sabe hacer. Prácticamente, vamos a leerlo. Yo tengo un archivito que se llama ventas. Que es que él siempre utilizo, pero es más fácil de explicar. PD, a ver. Que puse PDB. NP. CVS, CSV. Read CSV. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que me fui? Bájalo acá. Ahora sí. Entonces, ya una vez que yo lo cargo, aquí voy a tener la data para que nosotros visualicemos. Fíjense bien. Ahí lo estamos visualizando. Lo primero, ahí está bien fácil, por eso está así, ¿verdad? Porque ya está preparado, obviamente, pero en otro caso, usted iba a tener que llegar, transformar, cambiar valores, que eso es la clase que yo, bueno, la que dije en la primera semana y los videos que mandé de manipulación de datos y extracción de data, es para eso. Para que usted se ponga al día y ya usted sepa manipular, crear datos nuevos, crear columnas nuevas, eliminar valores nulos. Ya, esas clases fueron para eso. Ya usted tiene que encargarse de usted ver los videos para que pueda realizarlo. Entonces, si usted se fija aquí, yo lo primero que tengo que comenzar a analizar. Aquí estoy viendo varias columnas y decir, ok, la formulita matemática te decía Y es igual a X más B. Y yo le comentaba a ustedes que Y significaba ¿qué? Lo que yo quiero predecir. Entonces, de esta data, lo primero que yo digo, ¿qué es lo que yo quisiera predecir? ¿Y a través de quién? Lo primero que yo puedo decir, mira, yo quiero predecir las ventas. Entonces, eso significa que Y es tu ventas, porque es lo que tú quieres predecir. ¿A través de quién? Puede ser a través del PIB o puede ser a través de desempleo. Puede ser por una o puede ser por ambas. Pero también, algo importante, fíjense esta columna aquí que es de un ID. Las columnas que ustedes ven que no representan nada para lo que ustedes quieren hacer o su objetivo, elimínelas. Si usted la carga al modelo sin eliminarlas, entonces te va a causar overfitting muchas veces. O en su defecto también underfitting. Entonces, lo peor que te puede pasar es sobreentrenamiento. Que el modelo te diga que está perfecto cuando realmente no es así. Eso es lo peor que te puede pasar. Y suele pasar mayormente cuando usted no trabaja de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que usted lo tiene ahí, lo primero que deberíamos hacer, obviamente, es eliminar esa columna. Yo digo, mira, vamos a eliminar de esa data, voy a copiar el nombre de esta columna. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que esa data se cargue en mi modelo. Obviamente, eliminamos. Si yo vuelvo y veo el punto hit, ya ahí no tengo esa data, ya me tengo estas tres. Algo interesante que sí yo debería buscar aquí sería hacer ciertas correlaciones. La verdad. Yo pudiese buscar una correlación entre, vamos a decirlo así. Aquí se explica mucho dos métodos importantes. Correlación y covarianza. A ver si lo puedo mostrar aquí. No, no lo tengo, pero yo puedo mostrárselo a ustedes. Denme un segundito. ¿Dónde que tengo la clase? Aquí. Yo estoy con ustedes. Aquí hay dos partes importantes, que es correlación y covarianza, que muchas veces va a pasar. La correlación, obviamente, mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Es decir, el resultado siempre va a ser entre menos 1 y 1. Cerca de 1, te dice la relación positiva fuerte. O sea, cuando
una variable sube, la otra baja. Es decir, que si yo fuera a buscar la correlación entre la tasa de desempleo, entre el PIB y la tasa de desempleo, si tuviera una correlación positiva, cuando el PIB sube, significa que el desempleo también sube. Si fuera negativa, fuera viceversa. Si esta sube, la otra baja. Entonces, mayormente para yo saber si una variable u otra tiene, vamos a decirlo así, muy buena aceptación, yo tendría que hacerle esa fórmula de la correlación para ver si yo puedo trabajar con esa variable o no. O sea, las variables con las que yo voy a trabajar, yo tengo que determinar si son buenas para el modelo, si la aportan valor, sería la palabra. Pero no se preocupen también que hay unos métodos por ahí que le iré diciendo más adelante que tú lo utilizas para determinar eso, para saber si hay unas variables que son importantes y cuáles no. Porque no todas las variables te le van a aportar valor. Por ejemplo, el año fácilmente no me le aporta ningún valor. Fácilmente no me le aporta ningún valor. Pero es importante yo tenerlo ahí para yo hacer ciertos análisis. Por ejemplo, una librería que se llama Matplotlib. Vamos a hacerlo así, online. Y vamos a importar de esta librería la Matplotlib.pyplot. Y vamos, obviamente, a graficar. Yo voy a poner, mira, voy a poner aquí de esta librería y voy a hacer un plot. Hay muchas formas de graficar fácil en Python. Ya ahí usted investiga, porque es bien interesante todos los gráficos que tú puedes hacer con Python. Un segundito. Ahí te está poniendo el año. Y luego hacemos lo mismo con ventas. Déjame ver cuál fue que yo le hice bien. A Luna que la te. Ah, ya. El paréntesis no lo tengo aquí. Ah, bueno. Dale ahí. Dame un segundito que parece que alguien quiere entrar a clase. Vamos a ir aquí. Qué difícil trabajar aquí en este sin el mouse. Bien. Entonces aquí, si usted se fija, yo lo que voy a hacer es un análisis. Mayormente para eso que usted quiere la data. Para hacer un análisis. Si usted se fija, el tema de las ventas. Simplemente con yo graficar, ahí yo me puedo dar cuenta. Para que usted tenga una idea. Que este año yo tendría que investigar esa data. Aquí fácilmente yo tengo que aplicar una normalización o escalar esa data para normalizarla. O quizá también hasta obviar ese año o poner un promedio de ese año. Porque fíjese que tenían comportamiento y justamente en ese año justamente se desplomó. Lo primero que tendría que hasta investigar qué pasó ese año. Ejemplo, a muchos ingenieros de datos para el 2030 le va a pasar eso. O póngale más, que pasen más de 30 años. No se van a acordar, por ejemplo, 2019, 2020, 2021, el tema del COVID que afectó significativamente a muchos negocios. Si yo quiero hacer una proyección de crecimiento tomando en cuenta esa data, fácilmente sería una locura yo construir un modelo sin estandarizar esa data, porque entonces me va a recomendar que yo, para mi inventario de una farmacia, no sé cuánta mascarilla y cuánto alcohol voy a comprar. Y esa no es la realidad. Lo que pasa es que en ese momento, en ese año, hubo un momento fuera de lo normal. Por eso es importante graficarla, pero usted sí, por acá, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este pico también aquí? O sea, esas son las cosas. Cuando yo veo una data así tan variable, entonces yo me tengo que alertar para comenzar a preguntarme qué está pasando y ver qué yo puedo hacer para mejorarlo. Incluso aquí mismo, yo me puedo dar cuenta si ciertas variables tienen relación, porque usted puede crear también un scatter plot. Y ahí te puede decir, mira, yo voy a tener una data, y de la data yo tengo el PIB, y ese PIB yo voy a hacer como
lo mismo, pero con las ventas. Un segundito aquí. Y va a ser con las ventas. Ahí me puedo dar cuenta que esta variable, mira, yo no he tirado ni el comando que busca la correlación. A un comandito que tú le pones así mismo correlación y te dice la correlación que tiene entre una y otra. Obviamente, si es alta, significa que usted puede trabajar con ella, la verdad. Entonces, mira lo que pasa. Ya con simplemente el comportamiento de ellas dos, yo sé que tiene una correlación positiva, porque fíjate, mientras uno va creciendo, también el otro va creciendo. Y te puedo decir que podemos trabajar con ella porque los puntos están prácticamente unidos. Si esto me creara un gráfico como con los puntos dispersos, tendría que pensármelo si usar esa variable o no. ¿Por qué? Porque no me le va a aportar valor al modelo, porque no tienen tanta relación. Y recuerde que la regresión lineal te va a tratar de minimizar esos puntos, la distancia que hay entre esos puntos, lo que significa que si tienen una distancia muy alta, por más que tú quieras de buscar una similitud o que él te ayude al modelo, se va a quedar corto y te va a construir un muy mal modelo. Por eso es que uno hace ese tipo de cosas. O sea, una vez ya que usted está ahí, lo siguiente sería crear el modelo. Yo le he hablado de esa página en la primera clase, que era Skylearn, donde yo le decía que ahí, por ejemplo, yo puedo buscar de modelo lineal e importar lo que se llama linear. A ver si me aparece aquí, Fran. Skylearn, sí, ahí está bien. Punto linear model, ok. Se llama linear regression. Ya yo tengo el modelo ahí importado. Vamos a seguir trabajando ahí, aquí mismo. Importa el modelo. Lo primero que yo voy a hacer es, ok, yo quiero, ya yo dijimos que Y, ya se lo dijimos, que Y iba a ser las ventas. Entonces le asigno a Y, a esa variable, digo, mira, de la fórmula, tú vas a hacer ventas. De mi data, lo que yo quiero predecir es ventas. Mírenlo ahí. Ya le dije eso. Luego, yo le voy a indicar, le voy a decir, ok, a través de quién o de quiénes voy a predecir a venta. Yo le dije, puede ser una variable, si es una variable, es regresión lineal simple. Si son más de una variable, entonces sería regresión lineal múltiple. Ya la logística es más de clasificación, como de 1 y 0, de positivo y negativo, de sí o no. Ese es el tipo de regresión. Pero en este caso, vamos a utilizar una sola. Que en la variable independiente, que sería, recuerda que la variable independiente es X, en este caso lo vamos a hacer a través de PIB. Vamos a predecir que cuando cambie el PIB, cuántas ventas yo voy a tener. Pues en ese caso, tengo lo mismo y voy a colocar a ventas, perdón, a PIB. Pero aquí hay una parte importante. Si yo lo asigno así y yo digo aquí, mira, la forma de X, fíjense cómo es. Ahí es un arreglo 2D. Ah, bueno, y de aquí yo nada más quiero los valores. Si yo le digo type de X ahí, por ejemplo, o type de Y como estaba. Fíjate que era un serie de pandas. Pero yo quiero los valores de aquí y los valores de aquí. Si le doy type de X ahora, de Y, perdón, me dice que es un arreglo. O sea, porque yo quiero los valores como un arreglo porque mi modelo de Machine Learning trabaja mayormente con 0 y 1. Y eso es lo que le interesa. O sea, una vez que yo tengo creado, aquí en el shape, lo voy a dejar así para aplicarle algo, para que usted vea que una tupla normal que está ahí ahora mismo. Bueno, ahora mismo sería un arreglo. También. ¿Qué pasa? Si yo voy a construir mi modelo, lo voy a llamar RL, regresión lineal, usted le pone el nombre que usted quiera, porque al final es lo que usted quiera. Voy a cargar el modelo. Es como si usted estuviera haciendo una función. Ya. Eso es como usted dice, que yo tengo esta función y para que se me haga más fácil, lo voy a cargar en esta variable. Ya. Una vez que yo lo tengo, entonces
voy a entrenar mi modelo. Para entrenarlo con mi punto fit, tengo a X y tengo a Y. Porque esas son mis dos variables. Le estoy pasando a X y le estoy pasando a Y. Si lo ejecuto, me va a dar un error. Y me va a decir, mira lo chévere de esto. Él me dice incluso lo que yo debería utilizar. Que tengo un valor, un error valid. Él está esperando un arreglo 2D. Y yo le estoy pasando un arreglo 1D. O sea, le estoy pasando un arreglo normal y él está esperando un 2D que sería como una matriz. Que si yo quiero lograrlo, que use punto reshape menos 1, 1 para poder hacerlo. Entonces, como ya prácticamente me está indicando qué es lo que yo voy a hacer para arreglar este problema, entonces en este caso, en el values, yo le voy a poner el punto reshape que me está diciendo, porque ¿quién soy yo, verdad, para discutirle eso? Ya me está diciendo la solución. Menos 1,1, que cuando yo lo hago, ahora sí funcionó. Y si yo le doy un X shape ahora para ver la forma, fíjate que ahora sí tengo un modelo 2D. Entonces, una vez que ya yo lo tengo entrenado, fíjense que ahora yo puedo ver quién es A. Recuerda que yo dije que era el coeficiente. Como está cagado, fíjense todos los parámetros que yo puedo buscar. Él puedo buscar el score, los parámetros, lo que yo quiera. En este caso, a mí me interesa el coeficiente. Recuerde que aquí me va a indicar en cuántas unidades cambia Y en base a lo que va cambiando X. Por eso es tan importante. Y luego el otro comando que yo le había dicho que teníamos era el punto predict. Yo puedo decir, mira, vamos a hacer una predicción. Y en esa predicción, vamos a pasarle una lista. Y vamos a tomar uno de los de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí data.hit para ver la data. Ponerla más cerca. Vamos a tomar este. El PIB de 2.78. Se supone que cuando el PIB es 2.78, la venta son 3.206. Obviamente no me debe dar exacto porque es una estadística, ¿verdad? Pero tendría que quedarse cerca. Vamos a ver qué me faltó. Ah, ya, cerrar. Entonces, cuando el PIB es esto, fíjate, el valor original es 3.206 y según mi algoritmo sería la venta 3.248. Es decir, que está perfecto, está bien cerca, la diferencia de pesos. Si yo lo grafico, la verdad, usted se va a dar cuenta que lo que él va a predecir estaría muy, pero muy cerca. La verdad. Como los puntos de X encima de Y. Estarían literalmente como encima. Que eso es lo que usted quiere lograr. Bueno, alguna forma de usted verlo de manera gráfica eso. Es como que yo diga, mira, vamos a hacer un scatter plot, lo que hicimos ahorita. Y yo te digo, mira, yo voy a tener a X, directamente la data, X como Y. Y lo voy a tener de color rojo. En ese mismo gráfico, voy a tirar una línea. Por esa línea, yo voy a tirar los valores de X, pero voy a hacer con los valores de predicción. O sea, voy a predecir cada punto. O sea, él va a predecir todos los valores de X. X versus la predicción, prácticamente. Y le va a poner el color azul. Y luego, aquí le vamos a poner uno de los parámetros para el ancho de la línea. Para que se vea mejor el gráfico. A ver si escribimos todo bien. Fíjense ahí. Recuerden que la línea azul prácticamente fue la predicción. Aquí, los puntos rojos son los valores originales. Y aquí fue la predicción. Si ustedes se fijan, prácticamente todos los puntos aquí quedaron encima de la línea. Es decir, que la distancia que había de un punto a otro era mínimo.
Ahora, si esta gráfica, en vez de quedar masiva, los puntos me quedan muy dispersos y los puntos muy lejos de la línea, significa que no es un buen modelo. Que yo tendría que comenzar a verificar la data, a tunear el modelo hasta que yo logre uno bueno. Que mayormente también tú te das cuenta haciendo el tema del score. La mayoría tiene el mismo parámetro, la misma función, score. Score de X y de Y. Según esto, el modelo te predice con exactitud en un 97%. Que es muy, pero muy buen modelo. Entonces ahí que entra la gran pregunta. Profe, yo debería creer en eso. Y mi respuesta sería no. ¿Pero por qué tú me explicó eso? Bueno, lo primero que yo tengo que entender que en Machine Learning, cuando yo voy a entrenar un modelo, yo tengo que utilizar un 80-20 o un 70-30. ¿Qué significa eso? Para entrenamiento, el 80% o el 70% de la data para entrenar. Yo no debería entrenar y testear con la misma data, no. Porque entonces el modelo, cuando tú le pasas una data diferente, no va a ser tan buen modelo. Y en el mismo modelo que yo estaba trabajando, yo fácilmente podía decir, mira, en vez del predict aquí 2.78, luego ver cómo se comportaba con otro dato. 4 puntos, pues ponete algo. Me dijo 5,000, yo no sé cuánto. Ahora, yo no sé qué tan lejos de la realidad está eso. Por eso que se necesita también que existan expertos para que puedan evaluar qué también se comporta el modelo, para validarlo. Ahora, fíjate que el modelo mío no es tan óptimo que digamos, y fíjate que me dijo que era un 97%. Por eso que esto es tan engañoso. Pero yo debo de confiar en un 97%. Yo tengo que ver la metodología que yo apliqué. Yo entrené y validé con la misma data y no se debe. Yo debo hacerlo con un 80-20 o un 70-30. Por eso hay un método que se llama Train, Test, Split. Que en el video que yo le voy a enviar aplicando KNN, yo uso ese método de Train, Test, Split. Donde yo indico y lo explico el modelo, no se preocupen. Donde yo tengo ahí la data dividida. Yo debo hacer el train con el 80, el test con el 20, o el train con el 70 y el test con el 30. Para ver el comportamiento ideal. Existen otros métodos, como la validación cruzada, te consumen más recursos, pero te optimizan más todavía el entrenamiento, porque te entrenan y te prueban con el dataset completo, de manera random. Consume más recursos. ¿Cuándo voy a utilizar la validación cruzada? Bueno, también van a tener eso de investigación. Porque hay momentos que la data está tan confusa que realmente ni siquiera tú tomando de que el 30-70 te entrena bien el modelo. Tú no puedes ni siquiera confiar. Porque está muy mezclada, los números o muy lejos o muy cerca. Y ahí sería un trabajazo para ti determinar si ese modelo es adecuado. Y como yo le dije, lo peor que te puede pasar es que te diga que tú tienes un buen modelo y tú lo llevas a producción y realmente sea un modelo malo. A veces sucede lo contrario, que tú tienes un muy buen modelo y porque tú tienes una variable de más que no debería estar ahí, te dice que el modelo es malísimo. Y es una data que tú tienes, una variable que ni siquiera no le aporta nada a ese modelo de machine learning de predicción. Y como usted lo tiene ahí, olvídese que él no te va a permitir salir de ahí. Te va a decir que es malo y tú vas a ajustar, vas a cambiar y el modelo sigue siendo malo. Y resultaba ser que era una columna, una data que usted le estaba pasando que realmente dañaba el modelo. Eso pasa. Suele pasar. Esas son las cositas que uno tiene que tener pendiente al momento de usted construir un modelo de Machine Learning. Nunca voy a probar ni voy a testear con la misma data como yo lo hice de manera directa. ¿Por qué? Porque te pasa lo que me pasó a mí, que el score era un 97%. Entonces yo no puedo confiar en eso. Y ese método 30 es split. Por eso yo le decía, usted lo puede usar aquí, lo puedo usar en cualquier algoritmo. Al final, la función es dividir la data. Esa es su función. El score es medir resultados. Lo voy a utilizar en regresión lineal, en todos los modelos va a tener el score. Porque ya tiene el punto fit lo mismo.
ya viene es para eso. Bien. Preguntas del momento, hablan ahora. Sea de la clase, sea de una duda, de una tarea. Hablen. Griten. Estos son los minutos que le doy a ustedes para las quejas. Vuelvo y les repito, señores, es importante que lo que yo les esté enviando, por favor, que lo vean, porque el tiempo no nos da, obviamente aquí en clase. Hay muchos términos un poquito confusos. Yo mayormente vengo a aplicarle de los temas nuevos que vayamos a tratar para que usted tenga una noción de lo que estamos haciendo. Y luego yo me tomo el tiempo de grabarle video a ustedes para que luego lo puedan también, y trato de hacer lo más corto posible, porque yo sé, ok, todos trabajamos, perfecto. A veces uno duran 35 minutos como mucho, y es explicándolo, aplicándolo como a un caso de la vida real para que usted aprenda a utilizar uno. Pero de esto nada más, vamos a tener esta clase y la otra de no supervisado, y luego nos vamos a procesamiento de lenguaje natural, de una. Dígame, José. Profesor, buena. Una pregunta. Cuando usted puso los códigos, ¿fue bajo el programa de Anaconda? Sí. ¿Lo implantó? Sí, todo Anaconda. Ok, pero Visual Studio Code te lo permite también con la extensión. Ok, gracias. Ay, qué bueno que tú preguntaste, porque mira, cuando ustedes me vayan a entregar, recuerde lo que yo dije, son 2 archivos que usted va a subir a plataforma, el PDF, un PDF de código, así, pero ese PDF tiene que tener la salida. No es código nada más, es la ejecución del mismo, así mismo. Y el notebook. Ok, aquí en Jupyter. Está Jupyter, bien. Sí. Ok. Tienen esta opción. Visual Studio Code también tiene una extensión de Jupyter Lab. Google Drive, el que ustedes tienen de WAPA, tiene algo que se llama Collaboratory, que también te permite ejecutar este tipo de código. O sea, tiene muchas opciones para hacerlo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no tienen preguntas, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Señores, si tienen dudas, pregunten. No teman. Yo no muerdo. Estas clases son para eso. Pero yo sé que quizás mucho todavía, como teníamos la primera hace 2 semanas, como que no sé. Pero es importante que se activen. Porque yo lo voy a estar mandando mucho contenido. Siéndole sincero. Voy a estar enviándole contenido, ya que si se la acumuló es peor. Y son cosas que ustedes pueden utilizar en la vida real. Eso es lo chulo. Que usted lo puede utilizar. Bien, entonces nada. Si no tienen preguntas, lo dejamos hasta acá. Como siempre, nos vemos con Dios mediante en 15 días. Y los de minería están conmigo en minería, entonces la próxima semana, como siempre. Así que la pasen bien. Muchas gracias. Igual.